Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es, es sábado, ¿sí? Recién termino de comunicarme con Roberto que tuvo un problemita y, y bueno, vamos a tratar de cubrirlo, ¿eh? Así que vamos a cambiar el día, yo estoy hoy, ustedes están mañana, ¿sí? Si les parece. Eh, Voy viendo a ver si van entrando. Bueno, de momento no vamos viendo que haya nadie por acá. Vamos a ir esperando un poquitito, ¿eh? Les voy a dar un par de minutitos para que vayamos entrando, para que nos vayamos conectando. Ahí entró Paula, entró Nélida. Bueno, vamos tratando, vamos dándole tiempo, ¿eh? Les vamos avisando a los otros para que vayan ingresando, para que puedan ir entrando. La verdad que yo para mañana tenía una palabra un poquito más larga, pero vamos a tratar de acomodar los tiempos ya que vinimos tarde. Quizás les dé solamente la primera parte, pero estaba viendo, ¿no? En función de estos tiempos que estamos teniendo, donde las personas de una u otra manera se, se pelean, ¿no? Las personas están enojadas. Vi la semana pasada algunas personas que salen a expresar su malestar, pero con argumentos casi religiosos, ¿no? Estamos en un tema donde hay un virus mundial y donde hay una pandemia, y hay personas que no creen que hay virus, no creen que hay pandemia, no creen. Pero esto no es una cuestión de fe. Esto no es una cuestión de fe. El virus es virus y pandemia hay. Pero hay algunas personas que adhieren a ciertas teorías conspirativas. Y también, por un lado, nos exponemos a estas contradicciones que tenemos dentro de la sociedad. Y nos exponemos a contradicciones que tenemos como sociedad, ¿sí? Y planteamos falsas dicotomías. Empezamos a plantear de la vida o la economía, eh, la salud o la enfermedad, el trabajo o... Todo es una cosa u otra cosa. Planteamos que, bueno, cuarentena sí, cuarentena no. Y cada uno desde sus posiciones, ¿no? Aunque hay algunas posiciones que realmente son delirantes. Uno de los problemas es que las redes, ¿sí? Está llena de lo que hoy llamamos fake news, ¿no? Las informaciones falsas. Pero los tiran ahí y hay personas que creen que eso es así. Una información falsa, terrible, de toda falsedad, ocurrió la semana pasada. A mí me llega un mail, o me llega por las redes, una información de que en Italia habían descubierto que el coronavirus no es un virus, que es una bacteria. Y que los respiradores son innecesarios y que como es una bacteria, entonces hay que tratarla con antibióticos.
Y hoy escuchaba gente abonar esta teoría. A mí me lo envió una persona, compañero de milicia, compañero de misión, ¿sí? Y en ese grupo, y había en ese grupo 2 o 3 personas que adherían a eso. Y que lo creen firmemente y de hecho lo comparten. Y no se ponen a analizar 2 minutos toda la evidencia que hay, ¿no? Porque si no, los científicos nuestros del Malbrán son todos unos idiotas. Y todos los que estuvieron trabajando y todos los que sacaron los testeos o los microscopios que nosotros tenemos nos sirven, ¿no? Porque acá descubrimos el genoma de las 3 cepas de COVID que tenemos. Y es un virus, no es una bacteria. Y tenemos el genoma de cada una de las cepas que afectan acá en la Argentina. O viene alguien y dice, no, es una bacteria. Científicos italianos, bueno, yo lo primero que hice fue googlear, a ver, ¿dónde? Y traté de entrar en la información, Ministerio de Salud de Italia, nada, no tienen la menor idea. No es así, de hecho, Italia está padeciendo hoy un rebrote. Pero alguna persona lo creyó, lo viralizó, otro lo agarró y también lo creyó. Y sale desaforadamente a gritar y a decir que no, que esto no existe, que es una cuestión de los poderes internacionales. Un delirio. Un delirio. Un delirio que además hace que los seres humanos nos peleemos entre nosotros. Que los seres humanos, en este momento en que deberíamos alentarnos, ayudarnos, estar juntos unos con otros, nos estemos peleando. Bueno, también vi esa marcha y acá en el obelisco, no sé, serían 100 personas, 150, 200 personas. La verdad es que el resto no estamos tan locos. Pero esas personas que están ahí, lo que se ve ahí es odio. Odio. Un odio visceral. Un enojo contra todo, ¿sí? Y hablan, ¿no? Porque la gente se está muriendo de hambre. Seguramente que el que está ahí no se está muriendo de hambre. Porque algo que hemos comprobado es que a mayor poder adquisitivo, mayor protesta. Cuanto más llenos estamos, más protestamos. Decir que el virus no existe o que no es un virus, que es una bacteria, es más o menos como esta teoría que no sé si ustedes saben, pero hay un grupo de personas que sostienen que la Tierra es y que científicamente dicen, pueden comprobar que la Tierra es plana. Y han hecho convenciones, han hecho conferencias, y son aproximadamente varios miles de personas, o un par de cientos de miles de personas que adhieren a esa teoría. Bueno, yo lo escribí en el libro, ¿no? Cuando a Galileo le decía, no, la Tierra está en el centro del universo, ¿no? Él dijo, no, sin embargo se mueve. Y una cosa que nos permitió ver el telescopio, ¿sí?, es que la Luna es redonda y que la Tierra es redonda. O sea, todas esas afirmaciones, si uno se pone a discutir, termina en la nada. ¿Por qué? Porque parten de una premisa que es falsa. Y parte de algo que está en nuestro discurso, que es, no es esto, es lo otro.
O es esto o es lo otro. Y nosotros deberíamos aprender en nuestro lenguaje a poder incorporar un lenguaje que sea inclusivo. Lacan decía que en el universo, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y que las fallas, ¿sí?, en nuestro razonamiento, en nuestro inconsciente, en aquello que no es verdadero de nosotros mismos, se expresan en el discurso. El discurso que sostenemos la humanidad tiene una preposición, ¿sí?, que es el o. O. Es esto o aquello. Es esto o lo otro. Y nosotros deberíamos cambiar ese o por el i. Porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. Jesús nunca nos enseñó, ¿sí?, a excluir. Él nunca dijo, es esto o aquello. Es más, cuando Él enseña en el Sermón del Monte, en ningún momento impone. Él usaba esta metáfora, decía, ¿oyeron que fue dicho? Pero yo les digo, ustedes después elijan. ¿Oyeron que fue dicho? Sí. ¿Eso que oyeron que fue dicho? Sí. Ahora, la interpretación que ustedes escucharon, digo, no, yo les digo esto, que es diferente. En algunas cosas oyeron que estaba mal, porque Jesús les dice, ¿a ustedes qué le dijeron? Que amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, eso lo hacen todos. ¿Qué hay de bueno en eso? La justicia de ustedes tiene que ser mayor. La justicia de ustedes los tiene que llevar a no solo amar al que con el que estás de acuerdo, con el que piensa igual que vos, sino también, porque eso es fácil, eso lo hace cualquiera. ¿Quién no va a querer al que está de acuerdo con uno, al que hace las cosas como uno, al que está de acuerdo con su punto de vista? Pero Jesús nos dice, no, ustedes tienen que ir un pasito más allá. Ustedes lo que necesitan es poder aceptar al diferente, es poder amar al diferente. Ustedes necesitan ir un pasito más allá. Realmente ustedes necesitan ir un paso más allá. Y para eso, ¿sí?, nosotros hay cuestiones que tienen que ver con nuestro mensaje, con nuestro discurso, que deberíamos aprender a cambiar. Que si podemos cambiar en nuestro discurso alguna palabra o alguna... Es una herramienta que les estoy dando, en el sentido de decir, si yo me acostumbro a empezar a hablar diferente, si yo corrijo mi discurso y puedo hablar de una manera diferente, entonces es muy probable que empiece a actuar de una manera diferente. Las fallas en mi inconsciente se ven en mi discurso, ¿sí? Porque por un lado yo digo que amo a todo el mundo y por el otro salgo enojado a gritar, a pelearme, a insultar, a discriminar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo modificar? Solamente pensando, digo, no, debo hacer tal cosa. Esa es la otra palabra que tenemos que cambiar. ¿Debemos hacer tal cosa? ¿Debemos hacer tal otra? No. No debo nada. Yo no debo nada. Lo que podemos hacer es empezar
a utilizar las palabras correctas, tal y cual nos enseñó Jesús. El o es exclusivo, el o excluye, ¿sí? El o nos lleva al enfrentamiento. El I incluye. El I es para todos. El I es para este y para el otro. En el versículo madre de toda la Biblia, ¿no? En Juan 3:16, Jesús que dijo: para que todo aquel que en él cree, para eso vino él, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree, ¿sí? Para que todo aquel que se acerca a él, para que todo, ¿sí? Jesús es para todos. Nuestro mensaje es para todos, es para este y es para el otro. Y cuando yo amo, es para todos. Amo a este que me quiere, que piensa igual que yo, y amo a este que no me quiere y que no piensa igual que yo. Cuando nosotros vemos nuestras acciones, empezamos a ver que la falla justamente en el lenguaje. Entonces, empezar a dejar de pensar en o para empezar a pensar en i. Empezar a dejar de decir o y empezar a decir i. Pues nosotros de esto tenemos muchos, estas dicotomías, que es la que lleva a los seres humanos a pelearse. Estas dicotomías que son las que llevan a los seres humanos a estar mal, a sentirse mal, a enfrentarnos, a vivir enfrentándonos y que no nos permiten vivir en paz. Y si hay alguien que lo maneja de afuera, ¿sí? Porque sí, hay alguien que no que lo maneja, sino que asusa. Hay alguien de afuera que está todo el tiempo poniendo fichas para que esto sea así, para que nosotros nos peleemos entre nosotros, nos odiemos entre nosotros y nos matemos entre nosotros. Pero ese no es Dios, ese es su enemigo. Esa es la verdadera influencia que tiene el mal, el poder del diablo, ¿sí? Lo único que el diablo puede hacer es ponerte fichas. Lo único que el diablo tiene de grande y poderosa es su boca. Y si te hace creer que tu discurso es el correcto cuando repetís el de él, fíjate en las consecuencias. Si te pone su discurso, entonces sí te empieza a manejar la vida. Pero nosotros tenemos que volver a reparar el discurso. Lacan decía justamente que como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, la reparación de ese lenguaje, la falla en el discurso, es la que nos va a sanar, la que nos va a traer salud y sanidad. Pero nosotros esto lo tenemos mucho, esto es blanco-negro, ¿no? Ciencia o fe. Salud o economía, bautistas o pentecostales, tradicionales o renovados. Necesitamos cambiar el o por el i, porque el mensaje de Jesús es para todos. En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a todos. El mensaje de Dios es para todos. La vida de Dios es para todos. La oportunidad de Dios es para todos. No es para estos sí, para estos no. Y no nos toca a nosotros decir quién sí o quién no, porque a veces ni nosotros mismos lo sabemos. ¿Quiénes somos para decir este sí, este no? No, tenemos que decir y, no o, y. Este y este y este y este, porque la voluntad de Dios es que todos se arrepientan. Después, la responsabilidad será de cada una de las personas.
Pero de aquellos que lo hemos aceptado, nosotros nos tenemos que adherir al corazón y a la mente de aquel que nos llamó, que nos salvó y que nos adoptó. Nosotros nos tenemos que adecuar al mensaje de Jesús y no repetir el mensaje del mundo. Mateo 11:28, ¿no? Lo veíamos la semana pasada. Venid a mí, ¿quiénes? Todos. Todos los que están trabajados, todos los que están cargados, yo los haré descansar. Y en Juan 6:37 dice Jesús, mire, el que viene a mí, yo no lo echo afuera. El que viene a mí, yo no lo echo afuera. No es esto, no es lo otro, ¿sí? No son los extremos, porque en los extremos nunca está la verdad. En cada uno de los polos hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces nosotros, en lugar de decir esto, porque si tomo posición por un polo, si tomo posición por ¿sí? Voy a tomar lo bueno y también todo lo malo que hay acá. Y si tomo el otro, allá en el otro también está lo bueno y también está lo malo. Entonces por eso Jesús nos dice esto y esto. Bautistas y pentecostales y luteranos y hermanos libres, tradicionales y reformados, ¿sí? Todos un solo pueblo, todos hijos de Dios, ¿sí? Blanco o negro, no, blanco y negro, porque necesitamos, ¿sí? Conocer el blanco, el negro, para que realce el blanco. No mancharnos, ¿no? No, entendamos bien la metáfora, no estoy hablando de que hay que ensuciarse, porque si decimos lo blanco es lo bueno, lo negro es lo malo. Y entonces nosotros tenemos el poder, en ese caso, de juzgar como Dios. Y nosotros no nos podemos poner en el lugar de Dios. No nos conviene. No nos da la capacidad para ponernos en ese lugar. ¿Amor o justicia? ¿El amor o la justicia? No, el amor sí, pero el pecado. ¿Amor o justicia? No, amor y justicia. Amor y justicia. ¿Saben cómo se llama amor y justicia? Gracia. La gracia de Dios es lo que sintetiza la justicia y el amor. Porque nos aplica a nosotros una justicia que no merecemos, para no ser destituidos, pero que no nos libra de las consecuencias de aquellas cosas que hemos hecho mal. Por eso, amor y justicia. Pero como dice en Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. En ese orden, porque una verdad sin misericordia no es verdad. El Señor nos muestra claramente que su amor, que su benignidad excede toda justicia. Y nos dice a nosotros, misericordia quiero, más que justicia, misericordia. Porque cuando aprendan a tener misericordia, esto nos trae justicia. Así que cambiemos el o por el i. Aprendamos a esto. Esto es sencillo, No tienen que hacer un ayuno para esto, ¿sí? No tienen que hacer un ayuno. No tienen que pasarse 4 horas en oración. No tienen que, porque es la voluntad de Dios. Y es fácil. Empiece a incluir el i en todas sus oraciones. El i en toda su vida. Empiece a
empecemos, ¿sí?, a hacer de esto un acto de inclusión. ¿Y cómo lo cambiamos? Fácilmente, con el lenguaje. Propóngase eso. Propóngase. No voy a decir más o, porque el o va en contra de Dios. El o va en contra del amor. Porque el amor cubre. El amor cubre todas las faltas. El amor cubre. El amor incluye. El amor no excluye. El amor no discrimina. El amor no hiere, no ofende, no daña. El amor cubre. Entonces, apliquemos el I, que es el lenguaje del amor. Otra palabra que utilizamos y que nos condiciona mucho, como hoy empezamos tarde, lo voy a sintetizar, porque esta va para un poquito más, pero les quiero dejar el concepto. Otra palabra que en nuestro lenguaje distorsiona es debe. Nosotros debemos obedecer los mandamientos. Yo debo hacer tal cosa. Yo debo ser amoroso. Yo debo orar. Yo debo ayunar. Yo debo llevarme bien con mi prójimo. Yo debo. Si debo, es porque no tengo suficiente. Si debo, estoy en falta, porque el que debe es deudor del otro. El que debe está en falta. El que debe no tiene suficiente. Entonces, yo debo ser. Si digo yo debo ser, entonces es que me falta para ser. Y si me falta para ser, entonces es que yo no soy. Si me falta para ser, yo no soy. Si no tengo lo suficiente para ser, entonces no soy. Pero nosotros somos quienes somos y no podemos ser alguien que no somos. Yo busqué en una concordancia la palabra deber, ¿sí?, para ver, a ver cuántas veces, ¿sí?, Jesús, los apóstoles, Pablo, ¿sí?, en el lenguaje, cuántas veces ellos decían ustedes deben hacer, o ustedes deben ser tal cosa, o ustedes deben. Y encontré que solamente hay 6 pasajes en que se habla de que se debe. Y el deber siempre tiene que ver con una deuda, ¿sí?, de alguien que estaba en deuda con otro, o que era una deuda económica, era una deuda material, pero nunca era una deuda del ser. Nunca debía ser y nunca debía hacer para ser. De hecho, Jesús siempre ratifica el ser. Jesús, por ejemplo, en Mateo 5, ¿sí?, 14, nos dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son. Yo soy la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Por qué? ¿Porque por lo que hago? ¿Porque soy un fenómeno? No, porque lo dice Jesús.
está en nosotros a quien le creemos. Él me dice, vos sos la luz del mundo. Eso sí, ponete en un lugar donde brille. Trata de brillar y no de transmitir otra cosa. Pero vos sos luz. Ahora, si vos no querés brillar o si vos no querés alumbrar, ya es un tema tuyo. Pero vos sos luz. Eso me dice Jesús. Yo le creo. Jesús me dice, vos sos la sal de la tierra. Vos sos sal, vos sos luz y vos sos sal. Vos no tenés que ser luz. Vos no tenés que ser sal. Vos ya sos alguien que brilla y ya sos alguien que le da sabor a la vida. Está en vos cumplir con aquello que sos o seguir pensando que debés llegar a ser porque te falta, porque no tenés. Porque entonces, si vos seguís pensando que te falta, no sos. Pero Jesús me dice, yo soy. Y te dice, vos sos. Entonces no lo vamos a contradecir, ¿no? Yo por lo menos no quiero. En todo el Sermón del Monte, ¿no? Jesús en ningún momento les dijo, ustedes deben hacer esto, ustedes deben hacer lo otro. No. Él decía, miren, como vivimos en Elí, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo, ustedes elijan. En Juan 3, Nicodemo, ¿sí? Los que me siguen conocen el síndrome de Nicodemo. ¿Y qué le decía Nicodemo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? O sea, ¿qué tengo que hacer para ser? Y Jesús le dijo, no tenés que ser, tenés que nacer. Tenés, ¿sí? No le dijo debes, le dijo tenés que nacer. ¿Por qué? Porque él tenía con qué. Porque estaba capacitado. Él tenía que nacer. Era algo que no dependía de él. Él tenía que nacer para ser. Y a partir de ese nacimiento iba a poder hacer. Pero no debía hacer, sino que a partir de su ser, él iba a estar capacitado, porque ya no iba a deber, porque iba a tener lo suficiente para poder hacer. A partir del ser, una vez que soy suficiente para hacer de acuerdo a mi ser. El apóstol Pablo también seguía el método de Jesús, ¿sí? Él en ningún momento le dijo, ustedes deben. Es más, todo el verbo imperativo del Nuevo Testamento, que está escrito en griego, es un verbo que se llama aoristo, en el cual no dice deben hacer. No, les dice hagan. Porque si debo hacer, es que todavía no estoy capacitado para hacer, o todavía no lo puedo hacer, porque no tengo lo suficiente. Pero entonces él dice, hagan. ¿Por qué? Porque tienen lo suficiente, porque ya son, porque están capacitados para hacerlo. Entonces el aoristo lo que dice es, hagan. Y entonces uno dice, no, le empieza a poner todos los peros. No, ustedes hagan, ¿sí? No dice tienen que. En Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Haya pues, ¿sí? Haya pues. De la manera que, de la forma que ustedes están constituidos, entonces pueden sentir lo mismo que Jesús. En 1 Corintios 2:16 dice, ustedes tienen la mente de Cristo. No, ustedes deben pensar como pensó Jesús. No, ustedes tienen la mente de Cristo. Por lo tanto, déjenla que fluya, déjenla que ande.
Romanos 12, 1, 2. Ustedes deben poner sus cuerpos en sacrificio. No, Pablo les dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ustedes, en sacrificio vivo. No deben presentar, no, ustedes preséntenlo. ¿Por qué? Porque ya están, porque pueden, ¿sí? Y se los pido tiernamente por la misericordia de Dios, dice Pablo, a ver si me entienden, que ustedes pueden, no le pongan ningún pero, porque ustedes pueden, ustedes tienen lo suficiente, ustedes ya son hijos de Dios y por lo tanto son coherederos, y por lo tanto, ¿sí? Ya empiezan cada día a ser iguales a Jesús, y cada día pueden manifestar la vida de Jesús en ustedes. Y dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es el culto racional, ¿sí? Ustedes tienen la mente de Cristo, entonces pueden pensar bien y pueden provocar esto. Miren, no tomen la forma del mundo, dice Pablo, no se conformen al discurso del mundo. No se conformen a la cultura del mundo, porque esta cultura muchas veces no tiene la mente de Cristo. Esa cultura está hecha con una mente que es contra nuestros propios intereses. Entonces, no tomen la forma del mundo, sino transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de su entendimiento, porque tienen la mente de Cristo, y así van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si ustedes deben, tienen que pagar. Y de ahí surge otra frase bastante desafortunada que nos pone en esa posición de deudores y haciéndonos a nosotros, de alguna manera, vivir bajo las obras. Pensar que por las... Uno va a decir, no, yo tengo claro que no. Pero al decir esto, entonces volvemos a las obras. Si yo no entiendo esto, vamos a la otra frase, en que si yo debo, tengo que pagar. Y ahí vamos a la otra frase, debemos pagar el precio. ¡Wow! Debemos pagar el precio. ¿Nosotros podemos pagar el precio? ¿Nosotros tenemos con qué pagar el precio? Si nosotros tuviéramos con qué pagar el precio, Jesús no hubiera ido a la cruz. Pero dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, porque ustedes fueron comprados por precio, nosotros somos comprados por precio, ¿sí? Cristo pagó en la cruz el precio de nuestra salvación, de nuestra redención y de nuestra santificación, y todo quedó saldado. Entonces, ya que fueron comprados por precio, glorifiquen a Dios. Porque fueron comprados por precio, glorifiquen a Dios. Ustedes no deben nada, justamente porque no deben nada, entonces glorifiquen a Dios. Y en el 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. No se vuelvan a ser esclavos. Antes eran esclavos, pero por precio fueron comprados. Entonces, no se vuelvan a ser de esclavos. No quieran pagar lo que no pueden pagar. No quieran pagar lo que ya está pagado. No es con esfuerzo. No es con tu propia fuerza. No es con tu esfuerzo. No es con tu dedicación. No es con tu dedicación. No es por obras. No es por obras, aunque no te hayas dado cuenta que al decir estas cosas, de alguna manera, estamos
volviendo a estar bajo el yugo de la ley y de cosas que debemos cumplir. En 1 Pedro nos dice en el 1:18, ustedes fueron rescatados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ustedes no deben pagar el precio de nada, porque el mismo Pedro nos dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes no deben nada, dice Pedro, ustedes son. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Porque son esto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entendamos esto, ¿sí? Tito en 3, del 3 al 7 dice, nosotros antes éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de Él, nos salvó no por obras, sino por medio de la regeneración de su Espíritu, y nos dio vida abundante. En Colosenses 2, 8 y 10, que nadie los engañe, ¿sí? Que nadie los engañe. Ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Jesús. No te falta nada. Tenés lo suficiente para poder vivir la vida plena y abundante que Jesús nos prometió y nos dice para que Él vino para eso, ¿no? Para darnos vida y vida en abundancia. Y estamos completos en Él, no necesitamos otra cosa. No necesitamos hacer para alcanzar esas cosas. Necesitamos ser, cada día ser más. Cada día entender más quiénes somos, cuál es nuestra posición. Por eso en Filipenses 2, 12 y 13 nos dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, ocúpense en vuestra salvación. Ocúpense. No dice, ustedes deben ocuparse. Dice, ocúpense. Porque no deben ocuparse. Ocúpense. Si deben ocuparse, es porque les falta algo, porque no tienen lo suficiente, porque no hay posibilidades. Él dice, ocúpense. ¿Por qué? Porque como dijo antes, estamos completos en Él, no nos falta nada. Ocúpense entonces en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocúpense. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, empecemos a desterrar algunas palabras de nuestro vocabulario que no nos llevan en el camino que nosotros realmente queremos y no nos traen la bendición de las que somos capaces de recibir. Desterremos el O, cambiemos el O por el I. Cambiemos el debo por el haya. Cambiemos el debo por el soy. Cambiemos el debo por el tengo. Porque soy, hay lo suficiente. Y no pensemos que somos deudores y que tenemos que pagar algún precio
porque el precio ya fue pagado por nosotros y estamos libres de deuda. Somos libres, por lo tanto vivamos la libertad, la perfecta ley de la voluntad, de la libertad, como decía Santiago, porque cuando vivimos en esta bendita libertad, somos felices al practicarla. Somos felices al practicarla. Así que termino repitiéndoles Filipenses 2, 12 y 13, ¿sí? Ocúpense, ¿en qué? En nuestra salvación, en esta bendita salvación que tenemos, con temor y con temblor. Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Ocupémonos en ser, ocupémonos en esta salvación que nos ha hecho hijos de Dios, y Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no repitamos un discurso que nos haga retroceder, sino aquel que nos dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que en paz el Señor nos dé esta noche un sueño reparador y que pueda estar cambiando nuestro discurso para que todas las bendiciones nos alcancen. Que Dios los bendiga, y mañana sí, entonces 19:30, el pastor Roberto va a estar compartiendo la palabra. Hasta mañana a las 19:30, que Dios los bendiga. Mucho, mucho, mucho.